Luego salí a la calle a los 14 años, estuve en calle. eh, Desde ese momento yo antes tenía una policía, primero lo que recuerdo que venía siempre era un poco de miedo, ¿verdad? Temor de la policía, no seguridad por la policía. Y en la calle me tocó vivir abusos, explotaciones de parte de la policía, tortura de parte de la policía, porque a mí me torturaron en el año 99. Había un comisario en aquel entonces, la comisaría 11, y fui torturada por él toda una noche. O sea, todos los recuerdos que yo tengo de la policía fueron momentos de tortura, de violencia, de coima, de abuso, porque yo tenía 14 años y había policías que tenían relaciones sexuales conmigo, había comisarios que tenían relaciones y eso te da cuenta que no hay no una protección de la policía. Y nunca tuve la imagen de protección de la policía. Siempre para mí la policía fue el mayor proxeneta de la comunidad trans y más de la comunidad trans trabajadora sexual. Sin vueltas, sin miramientos. Las preguntas que hay que hacer, las dudas que hay que disipar. Sin filtro. La verdad se busca, duela a quien le duela. Paraguay es uno de los últimos países en Latinoamérica que no cuenta con una ley en contra de todo tipo de discriminación. También es uno de los países más conservadores en materia de acceso a derechos para las personas de la comunidad LGBTI. Esta limitación de acceso a derechos se ha transformado también en un problema en materia de acceso a justicia. Solo por citar un ejemplo, desde 1989, es decir, desde el inicio de la era democrática en Paraguay, han sido asesinadas 65 personas transexuales en Paraguay. De estos 65 casos, solo uno ha sido llevado a juicio oral y público. Un juicio oral y público que reveló una realidad ante la cual muchas veces preferimos cerrar los ojos. Y es que estos asesinatos han sido netamente por odio. Durante el juicio por el asesinato de Romina, una joven trabajadora sexual de la calle, una persona transexual, el autor de su asesinato confesó que la había matado porque Dios no la aceptaba como era. Un crimen de odio. No hay otra forma de describirlo. Si hay alguien que conoce mucho de la lucha de la comunidad trans en particular, pero de toda la comunidad LGBTI en Paraguay, es Irene Rotella. Ella es una mujer transexual que se acepta como tal y cuya transformación, según ella misma cuenta en esta entrevista, empezó aproximadamente a los 12 años. A lo largo de su vida tuvo que trabajar 23 años en la calle. Años durante los cuales sufrió explotación sexual, incluso por parte de la Policía Nacional. Esa policía que debería proteger absolutamente todos los ciudadanos. Esa policía que la llevó una noche en 1999 a un calabozo y la torturó durante toda una noche y la sometió a abusos sexuales en más de una oportunidad. En su cuerpo, Irene tiene marcas que lleva incluso con orgullo, heridas que fueron producidas por quienes no tenían otra cosa más que odio en su corazón. Y si bien son heridas de un pasado doloroso, también son heridas que han marcado la lucha de una persona que ha alzado la voz por quienes, como ella, dicen no sentirse identificadas como las reconoce la sociedad. Irene lleva 6 años luchando porque el Estado paraguayo reconozca la identidad que ella adoptó. Ella ya no es Neri Rotella, ella es Irene Rotella. Y el Estado paraguayo le sigue negando ese derecho a la identidad. En esta edición de Sin Filtro conversamos con Irene Rotella, una luchadora, una activista y una persona que tiene demasiado por contar. Irene, ¿cómo estás? Súper bien. Gracias por aceptar nuestra invitación, Irene. Te quiero hacer una pregunta con respecto a las varias mentiras que a veces se quieren instalar desde la sociedad cuando ven la lucha del colectivo LGBT.
y es eh, esto de que ustedes buscan imponer la ideología de género porque quieren que todos los niños y todas las niñas sean gays, trans, bisexuales. ¿Es realmente eso lo que busca la lucha del colectivo? No, yo creo que el colectivo en sí lo que busca es que todas las personas, sin distinción alguna, tengan la oportunidad de ser. Yo sobre todo siempre cuento desde una experiencia. Creo que la mejor forma de poder bajar algo es contando la experiencia que uno vive, ¿verdad? Eh, yo cuando era chiquitita me di cuenta, de muy chica, a los 7 años me di cuenta, no sé si decir la palabra diferente, pero sí no encajaba en esta sociedad. Y no encajaba porque a mí me gustaba agarrar una muñeca y era golpeada. O quería ponerme una ropa femenina y era golpeada. Cuando yo creo que los niños y niñas buscan investigar, ¿verdad? Solo buscan investigar, pero creo que cuando vos le educas a los niños con miedo, más se aferran a eso, ¿verdad? Más quieren. ¿Por qué? Porque buscan investigar. Yo creo que acá lo que nosotros buscamos es que no haya esa violencia y de que haya un acompañamiento de los padres, que realmente nadie le quiere quitar la patria potestad a nadie, simplemente que haya un acompañamiento para poder evitar, porque hay gente que vive confundida, hay gente que vive desesperada, que quiere contar, que quiere gritar al mundo, y bueno, vos te encontrás sin apoyo de la familia y del Estado, y entonces ¿a qué recurrís? Lo que buscamos es que el Estado pueda proteger de verdad a niños y niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces nadie quiere imponer absolutamente nada. Si a mí me preguntas si quisiera que un niño diga que es gay, lesbiana, trans, te diría que no, porque empieza todo un calvario y un difícil momento, ¿verdad? De verdad es una lucha bastante dura para sobrevivir en una sociedad que no comprende, que no entiende y que no respeta por sobre todas las cosas. Cuando hablas de violencia, Irem, ¿sigue existiendo hoy violencia contra las personas que se declaran abiertamente gays, trans, bisexuales, lesbianas? Sí, hay. Evidentemente que existen también situaciones diferentes, escenarios diferentes, pero la violencia te atraviesa de igual manera, seas pobre, rico, seas una persona del interior del país. Hay lugares donde más se incrementan o más se sienten y lastimosamente hay veces que la comunidad trans vive en un contexto más criminalizado, ¿verdad? A veces, por ejemplo, cuando uno es gay, puede encajar en esa sociedad o puede encajar en el estereotipo que se tiene, ¿verdad? La heteronormatividad. Entonces, ¿qué es lo que hace el gay? Sí, vos ves que hay un gay que está estudiando en la facultad, es médico, doctor, vos ves a una lesbiana que puede ser abogada, pero vos no ves a una trans, le cuesta muchísimo, ¿verdad? Porque tiene que primero romper ese sistema violento, ese sistema que hay. Entonces, claro que hay muchísima violencia y se siente en diferentes escenarios, pero igual te atraviesa así como la discriminación. Te quiero consultar y te pido por favor, sin ningún tipo de problema, corregime si de por ahí en cualquiera de las preguntas o pensás que la estoy abordando de forma equivocada. Este espacio es hecho para eso. Pero te quiero preguntar sobre el vínculo que hay en materia de persona trans, es persona dedicada al trabajo sexual, pero desde otro abordaje, sino que ustedes ven hoy desde el colectivo más posibilidades de acceder a puestos de trabajo para una persona trans o también estamos atrasados todavía en eso, Irene. Sí, la verdad que para mí está súper atrasado, uno, porque el 80% de la población trans no culminó el colegio, la escuela, la básica, no llegó. Entonces no puede pretender tener un puesto laboral. Y los puestos laborales que nos ofrecen a veces pequeños lugares no están bien remunerados, no están bien pagados o no tienen las condiciones que uno tiene que trabajar, ¿verdad? Y por supuesto que a veces la gente ve una o dos o tres y piensa que toda la población ya no quiere trabajar por eso nomás, ¿verdad? No hay lugares de trabajo, no hay puestos de trabajo, no hay gente que te quiera contratar por ser trans. Y algunos lugares, por ejemplo, te hablo como la peluquería, quizás la costura, puede ser la decoración, y son mínimos, ¿verdad? Te contás con los dedos y te sobran los dedos para saber que hay puesto de trabajo para las personas trans.
Quiere decir, Irene, que es la propia sociedad y esa falta de acceso es la que a veces termina condenando. Más allá de que por ahí hay gente que lo haga por elección, pero esa falta de acceso es la que muchas veces obliga a las personas trans a trabajar como trabajadoras sexuales, entonces. Y la verdad que sí, cuando vos, nuestra vida pues empieza tratando de buscar nuestra identidad Claro. y ahí no hay un apoyo de la familia, entonces terminás saliendo de la casa, terminás saliendo del sistema educativo y te vas a dónde, te vas a buscar trabajo y no te dan por ser trans. Y al no darte eso, lo único que vas a encontrar es poder pararte en la esquina. Y lo triste para nosotras es que a veces esa realidad empieza a los 14 15 años y eso no es trabajo, es abuso sexual y eso es lo que no quiere atender ni entender el Estado paraguayo. Cuando llegas tan temprano a la calle, te encontrás también ante la situación de que el mundo nocturno y de la calle tiene demasiados protagonistas, demasiados trabajadores en la sombra, Irem. Y hay una realidad que es, vos empezaste a escribir en un cuaderno hace un par de años los nombres de tus compañeras que de un día al otro desaparecieron, ¿verdad? Eh, tengo entendido, llevan una lista de aproximadamente 60 asesinatos que nunca fueron investigadas de personas trans. No sé si hay más ya hoy, ¿verdad? En realidad, desde el año 1989 hasta la fecha existen más de 65 casos de personas trans asesinadas. Anteriormente esto no era investigada, no era judicializadas, simplemente eran encajonadas, a veces ni siquiera salía de la comisaría, ¿verdad? Llegaba al Ministerio Público. Creo que el Ministerio Público también va atendiendo estos casos después del año 2000, ¿verdad? Y hubieron sucesos que marcaron el tema del asesinato de personas trans y fue desde el año 2006 donde hubo un doble homicidio en la zona Mariscal López, ¿verdad? Un doble homicidio el mismo día, o sea, mataron a dos compañeras y ahí empezó como un registro nuestro, ¿verdad? De las organizaciones. Y hicimos esa búsqueda y te das cuenta que antes ni siquiera era investigado, ¿verdad? Y de esos casos, de todos esos casos, luego hubo un caso que también marcó mucho, el caso de una adolescente de 17 años en el 2008, que la mataron también a dos personas, hirieron esa vez, una falleció. Y luego en el 2013 y luego el caso de Romina Vargas, que llega por primera vez a un juicio público y que fue el caso que abiertamente la persona declaraba que la mataba por odio, que la mataba porque Dios no la aceptaba. Y ese fue en el año 2019 y fue el único caso que llegó a un juicio oral y público con una condena firme de 25 años y detrás de eso hoy tenemos 4 casos, pero es impulsada por las organizaciones LGBT. O sea, somos nosotros los que insistimos, nos manifestamos y exigimos que haya una investigación. Y así se dieron estas investigaciones que son avances importantes también, ¿verdad? Te quiero preguntar sobre una lucha particular tuya, que es el tema de tu identidad, pero también te quiero preguntar cuánto afecta que no reconozcan esa identidad que ustedes toman como propia, precisamente en la investigación de estos casos. Me decía vos fuera del micrófono, cuando mataban a alguien o encontraban muerta a una compañera de ustedes, ponían el nombre que estaba en la cédula, ¿verdad? Y a veces me imagino que ni ustedes a veces sabían el nombre de la cédula, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto afecta, incluso en el acceso a justicia, que no quieran reconocer la identidad de ustedes, Irene? Sí, y imagínate que encima sin educación, sin entender lo que es el sistema judicial o entender cómo la justicia operaba en esos casos y aparte siendo víctima, no teniendo el respaldo, o sea, vos veías morir a compañeras asesinadas en la calle y aparte no saber quién era, el nombre que estaba en su cédula, simplemente vos le conocías con un nombre María, Marisa, Marisela, Lupita. Y posterior a ello, nunca te tenían en cuenta esas investigaciones. Lo importante de nuestra lucha, de nuestros nombres, es porque realmente el nombre con el que nosotras no asumimos en una sociedad y enfrentamos con una identidad, ya sea masculina, femenina,
Ese es el nombre con la cual transitamos esta vida y es con la cual nos pasan las cosas. Yo por eso siempre digo, el día que yo muera, teniendo o no el nombre ya, yo quisiera que mi lápida diga Irene Rotella, porque ahí se va a saber que fui yo. Si ponen Neri Rotella no van a saber. Eso, ¿quién va a saber quién es ese nombre? Nadie. Nadie me va a recordar, nadie va a saber. En cambio, a mí me negaron todo como Irene Rotella. O sea, yo todo el tiempo que asumí ese nombre es el momento en que a mí empieza una dura batalla en esta sociedad que no comprende, que no entiende. Entonces, hoy la importancia es por eso, la importancia del nombre, de que cuando vos te vas a un lugar y presentás, la gente empieza a burlarse, a reírse, o hay gente que no concuerda tu nombre con la imagen que está en tu cédula o con la imagen que se presenta en ese momento. Y es muy triste por eso, ¿verdad? Es una dura batalla. ¿Por qué elegiste, alguna vez leí una entrevista, pero ¿por qué elegiste el nombre Irene? Y Irene es una mezcla de toda una vivencia, ¿verdad? Yo cuando empecé mi transición, empecé a los 12 13 años, sola, sin entender absolutamente nada, sin entender qué era. Yo nunca me pregunté si yo era trans, si era travesti, simplemente era yo. Y fueron la gente que me puso un nombre, ¿verdad? Pero era un nombre en forma de burla, Giselle, para poder burlarse de otra persona. Entonces, nunca me gustó a mí Giselle. Luego busqué colocar el nombre de mi hermana, que era Lorena. Creo que me hacía bien eso porque yo digo que buscaba cariño, ¿verdad? Entonces era acercarme con ese nombre. Posterior a ello, me acuerdo que hubo una novela muy conocida en aquel momento y un personaje que era Soraya Montenegro. Pero Soraya Montenegro demostraba fuerza, poder, Claro. entonces yo busqué ese nombre para poder enfrentar y luchar en la sociedad. Por mucho tiempo viví con ese nombre, pero nunca realmente era lo que yo soy. Y vos das la vuelta a Neri y es Irem. Y ahí te das cuenta que es algo mío, o sea, realmente ni siquiera es el nombre que está en tu cédula, porque el nombre no te define. Lo que se define realmente es la esencia, el ser de esa persona, y por eso, y busco Irene porque para mí Irene es todo, es toda mi historia, es toda mi vida, entonces me encanta Irene por eso. También te leía que encontraste en compañeras feministas el apoyo y sobre todo aceptación más todavía de lo que ya era de lo que sos vos, pero también un poco soltar a veces y empezar a amar más incluso esta sociedad que te marcó tanto, ¿verdad? Y la verdad que yo desde muy chica sentí muchos golpes en la vida, muchos golpes que no entendía el por qué, ¿verdad? ¿Por qué me pasaba? Yo creo que hay mucha gente que vive momentos difíciles y se pregunta en algún momento por qué a mí o por qué Dios a mí. Yo soy una persona que cree mucho en la espiritualidad y siempre preguntaba y reclamaba por qué, por qué, por qué. Por eso intenté tantas veces en suicidarme, en quitarme la vida y no encontraba una respuesta, simplemente violencia, golpes, maltrato y falta de oportunidades, ¿verdad? Y a mí me salvaron, digo yo, dos caminos, el feminismo y me salvó el arte. Me aferré al arte como una herramienta de transformación. Yo soy actriz, me encanta todo lo que tenga que ver con arte y es en esos dos lugares que encontré una mayor aceptación. El feminismo, aceptarme a mí misma tal cual yo soy, con mi cuerpo, con mi sobrepeso, con el pelo puedo ser pelona, puedo tener barba, de verdad me encuentro cada día, me amo más. Entonces eso es lo que me enseña el feminismo, a amarme y a valorarme a mí misma, ¿verdad? Que más allá de lo que la gente piense, ¿verdad? Y cuesta muchísimo aceptarse porque todo el tiempo como que la gente te va diciendo... una anécdota que siempre quise contar, no sé si recuerdan ustedes, ¿verdad? Había unos animalitos así que recorren las plantas que eran una mariquita, le decían, ¿verdad? Sí. Entonces yo mataba a las mariquitas porque todo el tiempo la gente me decía mariquita, 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 y era como que mariquita estaba mal para mí, ¿verdad? Yo digo, soy marica, ¿y cuál es el problema, ¿verdad? Y en un tiempo me acuerdo que la gente burlándose
de mi cuerpo, me llamaban sapo, sapo, y yo odiaba los sapos. Y hoy amo a los sapos, de verdad, amo tanto la naturaleza que creo que es también un encuentro de cómo vos vas transitando esta vida. Sin entrar en detalles de esto muy personal que contabas del tema de la salud mental, Irem, te quiero preguntar también eso, ¿cómo está hoy el acceso a salud física y a salud mental para las personas trans? Yo creo que hay mucha déficit en todo lo que tenga que ver con las políticas públicas que aborden a las personas trans. Tenemos políticas públicas que abordan a un modelo de ser mujer, a un modelo de ser hombre, y ahí empieza el problema cuando vos sos un hombre indígena, cuando vos sos un hombre campesino, cuando vos no sos un hombre de clase alta. Son diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, la política pública no tiene una mirada para abordar a las personas trans. Y es simple, o sea, yo no necesito, obvio que me tengo que ir en un urólogo y no en un ginecólogo. Son cosas que uno tiene que atender, pero hay cosas que tengo que yo también dimensionar. O sea, yo tengo silicona en mi cuerpo y eso el médico no va a descubrir. Yo tengo hormonas sin control médico. Yo tengo violencia cargada en mí, ¿verdad? O sea, mi salud mental está súper afectada y por eso hoy son grandes los casos de suicidio en personas trans y que no hay registro de eso. O sea, cómo nos daña toda esta historia que yo te contaba, que la gente te discrimine, te violente, te pegue. Yo tengo cicatrices en mi rostro que no fueron porque caminaba, fueron porque hombres me rompieron la cara con piedra. Y eso, como vos te acompañás si vos estás sola, si no hay estado. O sea, de verdad es muy necesario la salud mental, y no porque uno esté, como se dice vulgarmente, loca, sino porque hay procesos que son muy difíciles y que deben ser atendidos, ¿verdad? Y que es una déficit y una deuda que tiene en tema salud pública para las personas trans, ¿verdad? Irem, si hay algo que es medio denominador común en toda Latinoamérica, salvo algunas excepciones probablemente, un poco más avanzadas, es el tema de la criminalización del colectivo trans y más aún de las trabajadoras sexuales en situación de calle. Em, Te quería preguntar al respecto de eso, ¿cómo es la relación, por decirlo de alguna forma, con la policía, ¿verdad? Particularmente si a vos te criminalizaron, te detuvieron en algún momento, ¿cómo fue eso? Yo empecé mi transición a los 12, luego salí a la calle a los 14 años, estuve en calle. em, Desde ese momento yo antes tenía una policía, primero lo que recuerdo que venía siempre era un poco de miedo, ¿verdad? Temor de la policía, no seguridad por la policía. Y en la calle me tocó vivir abusos, explotaciones de parte de la policía, tortura de parte de la policía, porque a mí me torturaron en el año 99. Había un comisario en aquel entonces, la comisaría 11, y fui torturada por él toda una noche. O sea, todos los recuerdos que yo tengo de la policía fueron momentos de tortura, de violencia, de coima, de abuso, porque yo tenía 14 años y había policías que tenían relaciones sexuales conmigo, había comisarios que tenían relaciones, y eso te da cuenta que no hay una protección de la policía. Y nunca tuve la imagen de protección de la policía. Siempre para mí la policía fue el mayor proxeneta de la comunidad trans y más de la comunidad trans trabajadora sexual. Eso es lo que yo puedo decir de la policía. O sea, es la propia policía que es la que muchas veces explota sexualmente a la comunidad trans. Y explota en el sentido, sí, yo creo que es la palabra correcta, explotación, porque si vos te vas y coimeás con el cliente, le sacás plata al cliente de las trabajadoras sexual, y encima o le pedís plata a una trans por pararse en una esquina, es explotación, es abuso, es trata, es todo lo que hoy puedo decir, ¿verdad? En aquel entonces yo no sabía que era esto. Hoy puedo decir, son esa realmente el nombre que hay que darle al actuar de la policía. Obvio, no en todos los casos, obvio que no son todas las policías, pero en su mayor porcentaje vivimos en un contexto criminalizado que permite y que la policía abuse de esas personas. Cuando tus compañeras son detenidas, son llevadas a la prisión,
Dentro del colectivo algunas hablaron de cómo están dentro de los recintos penitenciarios, porque las mandan a recintos penitenciarios hombres. Eh, de vuelta, es una situación muy común en Latinoamérica, que incluso ahí los propios guardias son las que las explotan también, ¿verdad? O sea, Claro. Y todo empieza como una cadena. Cuando te encierran por algún motivo, por una situación, en la comisaría mismo te meten en pabellones donde están hombres, en los calabozos cuando están los hombres. Pero te meten más bien por agredir también tu identidad, ¿verdad? Porque ahí hubieron abusos. O sea, yo me acuerdo cuando a mí me habían torturado, me metían en una celda con varones, pero porque ellos querían que los varones me lastimen, que me abusen, que esos hombres abusaran de mí y ellos se reían de mí todas las noches. Posterior a ello, con mucha durezas, tratamos también que hablar con la policía y explicar esta situación del riesgo que significa para las personas trans colocarnos en celda o en calabozos con hombres. Y en la penitenciaría es lo mismo, ¿verdad? En la penitenciaría hoy un ejemplo claro de esto es que la comunidad trans, una persona trans que pueda estar en la calle o antes de entrar en la penitenciaría y no tenga una enfermedad crónica, luego de los abusos aparece con una enfermedad, luego de salir de la cárcel. Y es porque viven siendo abusadas y violadas en las cárceles. eh, ¿vas a seguir con esta lucha de que te reconozca el Estado paraguayo tu identidad como Irene Rotella? Y esto es más que nada una reivindicación incluso para tu lucha, para vos, para Irene, ¿verdad? Claro, como te decía, yo quisiera que mi lápida diga Irene Rotella, ¿verdad? Me gustaría antes de morir poder acceder a ese derecho. Es lo que lucho, ¿verdad? Y creo, claro que voy a seguir. Hace 6 años inició esta demanda judicial que está a nivel local, pero también hay una demanda internacional. Yo le he demandado al Estado paraguayo. Hoy mi demanda está en Naciones Unidas. Y yo estoy segura que voy a ganar porque evidentemente no existe nada judicialmente que me pueda inhabilitar en que las personas me puedan dar el nombre con la cual yo me identifico, con la cual yo convivo y transciendo en esta vida. O sea, claramente el artículo 25 habla de eso, que se tiene que respetar la identidad, la expresión de las personas. Y bueno, es lo que nosotros hoy encontramos un mecanismo, ¿verdad? Hoy vos podés cambiar de nombre. Hay gente que cambia de nombre en Paraguay y lo cambia a diario. Y la única manera en que hoy nosotros decimos que no nos dan es por discriminación, no hay otra razón. ¿Hay hipocresía, crees vos, en la sociedad, Irene, con respecto a la comunidad gay, a la comunidad de lesbianas y en particular con respecto a la comunidad trans? Porque es como que en sociedad, digamos, es tipo, no, ¿verdad? Pero muchas veces algunos de ellos o sea, los propios comisarios, en teoría, los policías, a veces son clientes y después salen a ser recontra conservadores, ¿verdad? Y bueno, una clara muestra de eso es el presidente actual, Santiago Peña, que él claramente dice que él tiene amigos homosexuales, pero al final él mismo sale a decir que está en contra de los derechos de la comunidad LGBTI. Entonces no son sus amigos, yo no sé qué son, ¿verdad? Pues no quisiera tenerlo a un presidente de amigos si de verdad va a negar mi derecho, pero tiene que ver con esto también, con el que realmente a quiénes son los amigos de Santiago Peña. Seguro que son gays de clase alta, seguro que son empresarios, seguro que son gente pudiente. Claro que no van a ser sus amigos una travesti pobre, trabajadora sexual que está en la calle. Y claramente que ahí sí hay diferencia. Y yo creo que también cuando decimos eso, yo creo que la sociedad siempre fue doble moral. O sea, claramente hoy si el trabajo más antiguo es el trabajo sexual, ¿verdad? De décadas viene. ¿Y por qué? Porque hay gente que la consume, hay gente que va a eso. Entonces, si hoy realmente vos tenés trabajadoras sexuales trans en la calle es porque alguien, el papá, un tío, un abuelo, un primo, un hermano está consumiendo esos casos. Y particularmente a mis 23 años trabajé en la calle y he visto pasar de toda clase de gente, entrando conmigo y con otras compañeras, ¿verdad? Siempre nomás también mantengo una ética, tengo un código
y la cual no me tengo por qué meter en la vida sexual ni privada de cada uno, ¿verdad? Pero sí te das cuenta que hay una doble moral. Y es como dice ese dicho, ¿verdad? De día te tiro piedra y de noche te doy rosas. ¿Vos pensás que de un tiempo, de acá a unos años, vamos a encontrar una sociedad en la que más jóvenes o más personas que digan yo no encajo en el concepto que tiene de mí la sociedad, van a encontrar una sociedad un poquito más tolerante, Irene? Claro que sí, y eso se da todos los días, todos los años. Obviamente que yo tengo que tener memoria y reconocer, yo nací después de la dictadura, nací en plena dictadura, pero viví en democracia. Quienes vivieron en la dictadura, quienes me antecedieron a mí, abrieron las puertas para que yo hoy esté sentada y hablando acá contigo y pudiendo expresarme de la misma manera. Y obviamente que hoy, a un futuro acá, habrán otras compañeras, habrán otras personas que van a tener mayores oportunidades o mayores fuerzas para poder lograr. Yo creo que esta lucha es así, ¿verdad? Es un camino recorrido, nadie te da nada por darte. Lastimosamente a veces una no es consciente, ¿verdad? De que cuesta mucho, duele muchísimo ser activista, ser defensora en este país y en toda América Latina, ¿verdad? Es muy triste y vivir en estas condiciones, ¿verdad? Porque uno vino para vivir la vida. Y en cambio uno tiene que entregar la vida. Yo creo que la defensora y activista entregan la vida. Y sé que en el día de mañana todo el sufrimiento va a valer la pena. O sea, ya vale la pena porque estamos rompiendo también algunos espacios, ¿verdad? Antes nadie te llamaba a entrevistarte ni siquiera para saber tu historia. Antes te preguntaban cuánto vos cobrás, en qué haces, si tenés tu órgano genital o no. Esas eran las preguntas. Hoy en día estamos hablando de otro y hay otros espacios. Estamos avanzando. Cuesta, pero estamos rompiendo también las barreras. Em, ¿Cómo te sentís, ya para ir cerrando? Si bien vos hablas mucho de que entregas la vida y demás, creo que hace un par de meses tuviste un problema de salud, no quiero entrar en eso que es muy particular tuyo, pero sí quiero entrar en la cadena de solidaridad que se dio en ese momento contigo, ¿verdad? ¿Cómo te sentís cuando ya recuperada, hablando con tus amigos, con tus amigas, te cuentan esa cadena solidaria que se armó, por ejemplo, en torno tuyo, hablando del amor que encontraste por ahí de parte de la sociedad o de un sector de la sociedad, Irene? La verdad que sí me llamó muchísimo la atención y siempre antes me sentía sola. Yo sé que yo hoy no estoy sola, yo sé que hay muchísima gente que me acompaña, que está conmigo y obvio, esta Irene Rotera no hubiese sido absolutamente nada sin esa gente que me da amor, ¿verdad? Y que de verdad yo creo que ese es el camino, ¿verdad? Que hoy de verdad no tenemos tiempo para ese odio, solo tenemos tiempo para amar. Yo disfruto cada momento también de todos los gestos de solidaridad, de cariño, de amor que me brindan en todos los aspectos de mi vida, ¿verdad? Porque, como te digo, no creo que yo hubiese aguantado sola. Yo no estoy sola. Hay muchísima gente que me acompaña y que quiere mi bien también, ¿verdad? Y el bien de la comunidad LGBT. Gracias, Irene, por tu tiempo. Y Gracias a por tu ustedes. lucha, sobre todo, por esta lucha por un país más solidario, más amigable, más tolerante. Te agradezco sinceramente, muchísimas gracias por todo, por toda tu lucha. Gracias a ustedes por el espacio. Irene Rotela en Sin Filtro.